Bienvenidos a Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy no venimos a reírnos, ¿o sí? Abrimos un episodio que, más que carcajadas, podría provocar incomodidad, debates encendidos o incluso un follows. Pero también, si lo abordamos con honestidad y perspectiva, puede ayudarnos a entender una parte profunda y contradictoria del ser humano, nuestra capacidad de reír en la oscuridad. El tema de hoy es incómodo por naturaleza, y esa es precisamente la razón por la que merece ser explorado. Vamos a hablar del humor negro y la libertad de expresión. ¿Dónde está la línea entre la provocación artística y la ofensa gratuita? ¿Realmente todo se puede decir si se dice con risa? Vivimos en una época donde un chiste que antes pasaba desapercibido hoy puede desatar una tormenta en redes sociales, con hashtags de cancelación incluidos. Un meme compartido por miles puede ser celebrado por unos y odiado por otros. La misma frase puede ser un qué genialidad para unos y un cómo se atreven para otros. La velocidad con la que consumimos y juzgamos contenido nos ha vuelto hipersensibles y, a la vez, extrañamente insensibles. En ese escenario, el humor negro se convierte en un campo minado. ¿Es un acto de valentía o simplemente una forma de escudarse en la risa para decir cosas inaceptables? Y más allá de la moral o lo políticamente correcto, la pregunta clave es, ¿por qué nos reímos de lo que nos debería doler? Porque a veces reír es más fácil que llorar. Hoy no vamos a dar respuestas absolutas, pero sí a formular preguntas que retan. Porque si hay algo que el humor negro ha hecho históricamente, es incomodar para provocar reflexión. Así que prepárate, hoy exploramos la comedia más cruda, la sátira más punzante y la risa que a veces cuesta admitir en voz alta. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad con una sonrisa torcida? Empezamos. Para entender el debate actual sobre el humor negro y la libertad de expresión, primero hay que saber de qué estamos hablando. No todo lo que incomoda es humor negro, y no todo lo que se disfraza de chiste tiene la intención, o el efecto, de hacernos pensar. El humor negro, en su definición más clásica, es ese tipo de comedia que se atreve a tocar los temas más duros, escabrosos o tabúes de la condición humana, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, el trauma. Pero no lo hace con ligereza gratuita, sino con una mirada crítica, absurda o grotesca que, de algún modo, nos obliga a confrontar aquello que normalmente evitamos. Históricamente, el humor negro tiene raíces profundas. En la literatura encontramos uno de sus orígenes más célebres en la obra de Jonathan Swift, cuya modesta proposición sugería con escalofriante ironía que los pobres irlandeses comieran a sus propios hijos para resolver la crisis económica. No era un chiste por el chiste, era una crítica feroz a las políticas británicas. Goya, con su serie de grabados Los desastres de la guerra, capturó la brutalidad del conflicto con un trazo que duele, pero que también tiene un aire de mordaz denuncia. Más adelante, los Monty Python tomaron esa misma lógica y la convirtieron en sketches donde la burocracia, la muerte y lo absurdo conviven sin pedir permiso. Y luego están los comediantes como Lenny Bruce, quien rompió barreras al hablar de religión, drogas y racismo en un escenario que no estaba acostumbrado a escuchar esas verdades incómodas entre carcajadas. Lo interesante del humor negro es que no busca la risa fácil. Su función va más allá del entretenimiento, es una herramienta que puede incomodar para despertar conciencia. Puede ser un espejo deformado que muestra lo grotesco de nuestras realidades sociales, o una vía para sublimar el dolor. En épocas de guerra, pandemias o duelos personales, ha servido como refugio mental. Si lo puedes convertir en broma, aunque sea negra, tal vez ya no te controle del todo. En ese sentido, el humor negro es también un mecanismo de defensa cultural y psicológico, porque cuando la tragedia es tan grande que no queda espacio para el llanto, la risa puede ser lo único que nos salve de la parálisis. Pero con el tiempo, el humor negro también ha evolucionado. Lo que antes se decía en círculos íntimos, ahora se publica en redes y llega a millones. Lo que se entendía como sátira, hoy puede leerse como ataque. Y aquí empieza el conflicto contemporáneo. ¿Puede el humor negro conservar su esencia en un mundo hipervigilante? ¿O necesita transformarse para seguir existiendo sin perder su filo? En los siguientes segmentos, vamos a adentrarnos precisamente en esa tensión, entre la intención del comediante, la sensibilidad de la audiencia y los contextos culturales que dan forma o limitan lo que nos atrevemos a reír. Cuando hablamos de los límites morales del humor negro, entramos en uno de los terrenos más espinosos de la comedia contemporánea. La pregunta central aquí es, ¿de verdad se puede bromear con todo, siempre y cuando se haga con gracia o con buena intención?
Porque una cosa es usar el humor para señalar lo absurdo de una tragedia, y otra muy distinta es convertir la tragedia en espectáculo sin reparar en las heridas que puede reabrir. La línea es delgada, ambigua, y profundamente subjetiva. Hay temas que, de entrada, generan resistencia solo con mencionarlos: genocidios, abusos sexuales, suicidio, racismo, pobreza extrema, no solo porque son experiencias límite en lo humano, sino porque muchas de ellas siguen siendo heridas abiertas para comunidades enteras. Y sin embargo, a lo largo de la historia, algunos comediantes se han atrevido a tocarlos. Por morbo, por valentía, por inconsciencia, quizá por una combinación de todo eso, pero lo cierto es que cada vez que se cruza esa línea real o simbólica, la polémica está garantizada. Lo que algunos consideran transgresión necesaria, otros lo interpretan como crueldad disfrazada de risa. Una clave esencial para diferenciar entre provocación legítima y agresión gratuita está en quién es el blanco del chiste. No es lo mismo reírse de las víctimas que reír con las víctimas. Hay un abismo ético y político entre burlarse de una persona con discapacidad, por ejemplo, y usar el humor para evidenciar lo absurdo de las barreras sociales que enfrenta. Lo primero perpetúa una lógica de exclusión, lo segundo puede ser una forma de complicidad y resistencia. En ese sentido, el humor negro no es inmune al poder, puede ser usado para cuestionarlo, pero también para reproducirlo. Y aquí entra un concepto fundamental: el contexto. Una misma broma puede tener efectos muy distintos dependiendo de quién la dice, ante quién, en qué momento histórico o político, y desde qué lugar simbólico. No es lo mismo un chiste sobre dictaduras contado por un exiliado que por alguien que nunca ha conocido la represión. No es lo mismo hablar del racismo si uno lo ha vivido en carne propia que si lo observa desde una posición privilegiada. El humor, por más universal que parezca, siempre lleva implícito un lugar de enunciación. Además del contexto, hay que pensar en la intención. ¿El comediante busca provocar reflexión, o simplemente escandalizar? ¿Hay una crítica detrás, o solo una búsqueda de likes fáciles? Aquí es donde muchas veces el humor negro falla, cuando deja de tener un propósito más allá del impacto. Sin intención crítica, lo que queda es solo cinismo. Pero incluso cuando la intención es válida, hay otro factor que no se puede ignorar: la recepción. Porque lo que para el autor fue sátira, para quien escucha puede ser una herida reabierta. Y aunque el humor no puede vivir esclavizado a la hipersensibilidad, tampoco puede excusarse siempre en la idea de es solo un chiste. Esa tensión entre intención y recepción es, quizás, uno de los grandes dilemas éticos del humor actual. Nadie tiene el control total de cómo será interpretado un chiste, y eso lo hace fascinante, y peligroso. Porque si bien es cierto que la risa puede sanar, también puede destruir, puede acercar, pero también excluir, puede liberar, pero también legitimar discursos de odio disfrazados de ironía. En este panorama, preguntarse si hay temas prohibidos no es lo mismo que pedir censura. Es, más bien, una invitación a pensar con profundidad qué tipo de humor queremos consumir, reproducir y defender. ¿Estamos dispuestos a aceptar cualquier broma con tal de proteger la libertad de expresión? ¿O creemos que hay una ética aunque ambigua que debe guiar al comediante? Y sobre todo, ¿quién traza esa línea, y con qué criterios? Esa es la complejidad del humor negro. No basta con que sea solo un chiste, porque los chistes, como las palabras, construyen realidades. Y cuando se usan sin cuidado, también pueden normalizar lo intolerable. En el siguiente segmento exploraremos cómo, más allá de los dilemas morales, el humor negro ha sido durante siglos una válvula de escape, una herramienta para procesar el horror, y sobrevivirlo. En este segmento vamos a hablar del humor negro como válvula de escape, como una herramienta de supervivencia psicológica y social que ha acompañado a la humanidad en sus momentos más oscuros. Porque aunque pueda parecer paradójico, muchas veces la risa ha sido el único refugio posible frente al horror. ¿Quién no ha hecho un chiste cuando la situación es tan mala que no queda más que reír? Esa risa no siempre es insensible ni ofensiva, a veces es un acto desesperado de resiliencia, una forma de conservar la cordura en medio del caos. Pensemos en el humor judío después del Holocausto, con su tono ácido, autorreferencial, punzante. No es humor que se burle de las víctimas, sino que nace desde ellas, como una forma de procesar el trauma, como una afirmación existencial: sobrevivimos, y encima nos reímos. Lo mismo ocurrió en dictaduras latinoamericanas, donde los chistes políticos corrían de boca en boca como una forma de crítica subterránea, imposible de censurar del todo. Chistes que, si bien podían parecer simples bromas, en realidad funcionaban como un código secreto entre quienes no podían expresarse abiertamente. Reírse del dictador no era solo una broma, era un acto de resistencia. En hospitales, cárceles, campos de refugiados,
zonas de guerra o incluso funerales, el humor negro ha sido una forma de reconectar con lo humano cuando todo lo demás se ha roto. Las enfermeras que hacen bromas sobre la muerte, los soldados que se ríen de su situación absurda, los pacientes terminales que ironizan sobre su diagnóstico. ¿Es cruel, irrespetuoso? Tal vez lo sería si viniera desde afuera. Pero cuando nace desde adentro, cuando el que bromea es quien está sufriendo, entonces estamos ante algo completamente distinto, un mecanismo de defensa, una trinchera simbólica donde resistir el dolor. Un no me vas a ganar tan fácil. Y esa es una diferencia clave, no es lo mismo reírse de alguien que reírse con alguien. El humor negro puede ser profundamente empático cuando nace desde la propia comunidad, desde la experiencia compartida del dolor. Y ahí adquiere una potencia tremenda, porque no solo alivia tensiones, también crea vínculos, refuerza identidades, e incluso puede iniciar procesos de sanación colectiva. En ese sentido, la risa se convierte en una herramienta política y emocional de enorme fuerza. Así que sí, el humor puede ser ofensivo, pero también puede ser terapéutico. Puede ser frívolo, pero también profundamente humano. Puede herir, pero también salvar. Todo depende del lugar desde donde se dice y hacia dónde se lanza la carcajada. En el ecosistema digital actual, el humor negro ha dejado de ser una experiencia compartida en círculos íntimos o en espectáculos en vivo para convertirse en un fenómeno global e instantáneo. Basta con que un clip, una frase o incluso una captura de pantalla se salga del contexto original para que la interpretación cambie por completo y comience una avalancha de juicios, reacciones, escándalos y, en muchos casos, linchamientos digitales. El humor ya no se queda donde fue emitido, se propaga, se descompone, se deforma y se amplifica. Y ese cambio ha modificado radicalmente la forma en que lo consumimos y juzgamos. Las redes sociales han transformado el escenario del humor negro en un terreno minado. Hoy, una broma que pudo haber arrancado risas en un bar o en una rutina de stand-up local, puede convertirse en una tendencia global bajo el hashtag cancelado. Y esto no sucede necesariamente porque el contenido sea más ofensivo que antes, sino porque la velocidad y el alcance de la viralidad no permiten matices. Todo lo que se dice puede y será utilizado en tu contra, incluso si fue una broma. Pero aquí se abre una pregunta fundamental: ¿quién define qué es ofensivo en Internet? ¿Es el algoritmo de una plataforma el que marca los límites, al detectar ciertas palabras o temas y ocultarlos automáticamente? ¿Es la comunidad de usuarios, a través de sus denuncias masivas, la que ejerce presión para que se eliminen contenidos? ¿O son los equipos de moderación de las plataformas, muchas veces contratados bajo condiciones precarias y obligados a tomar decisiones rápidas y despersonalizadas sobre lo que debe permanecer online o no? La respuesta, por incómoda que sea, es todos al mismo tiempo. Y eso crea una tormenta perfecta donde nadie asume del todo la responsabilidad, pero todos tienen el poder de censurar. Este entorno ha llevado a numerosos casos en los que comediantes han sido cancelados por bromas realizadas incluso años atrás, en otro contexto cultural. Un ejemplo claro es el de Kevin Hart, quien perdió la oportunidad de presentar los premios Oscar tras la resurgencia de tweets antiguos con chistes de humor cuestionable. Aunque se disculpó públicamente, la reacción fue inmediata: presión mediática, rechazo institucional y una reflexión global sobre qué significa evolucionar como figura pública en la era digital. El pasado, en Internet, nunca muere, y eso plantea un dilema ético profundo: ¿juzgamos a las personas por lo que fueron o por lo que son hoy? Del otro lado del espectro, hay quienes defienden con firmeza el derecho a incomodar, argumentando que si el humor pierde su capacidad de tocar lo incómodo, lo tabú o lo brutal, entonces pierde también su función crítica. Comediantes como Ricky Gervais o Dave Chappelle no solo han resistido la cancelación, sino que han hecho de ella parte de su narrativa, convirtiendo el escándalo en arte performativo. Se ríen de la cultura de la cancelación, de sus críticos, de las propias reglas del juego, y eso les ha ganado tanto aplausos como repudio. En ese sentido, la comedia se vuelve casi metalingüística, no solo hace chistes, sino que se burla del hecho de no poder hacerlos. Pero hay un matiz que no debemos ignorar: la diferencia entre tener libertad de expresión y tener consecuencias. Que alguien pueda decir algo no significa que esté libre de reacción. Y ahí es donde entra la tensión más profunda del debate actual. Las redes sociales son plataformas de expresión abierta o espacios donde la corrección política determina lo decible. ¿Las reacciones negativas son censura o simplemente libertad de respuesta? Y cuando esa respuesta se convierte en linchamiento o destrucción reputacional, lo cierto es que las redes han democratizado el humor.
pero también lo han expuesto a una sensibilidad colectiva fragmentada y polarizada. Cada chiste llega a miles de sensibilidades distintas, cada una con su propio contexto, historia y límites. Y cuando hablamos de humor negro que por definición transita el filo entre lo provocador y lo hiriente, esa fragmentación puede detonar conflictos inmediatos. En este escenario, la figura del comediante también ha cambiado. Ya no basta con hacer reír, hoy, también debe saber manejar crisis, dar explicaciones, contextualizar su arte y, en muchos casos, navegar entre el sarcasmo y la diplomacia. Porque cada vez que se sube a un escenario o publica un tuit lo hace sabiendo que podría ser el próximo en la lista de tendencias. Y eso, inevitablemente, está modificando el tipo de humor que se produce, y el tipo de humor que se atreve a decirse en voz alta. En el siguiente segmento vamos a adentrarnos aún más en esa dinámica de poder que atraviesa al humor. Porque cuando alguien se ríe, ¿de quién se está riendo realmente? ¿Quién tiene el derecho de reírse y quién carga con el peso de ser el objeto de la broma? Vamos a hablar de humor y poder. El humor, aunque parezca ligero, rara vez es inocente. En el fondo, siempre hay una relación de poder, alguien que se ríe, y alguien de quien se ríen. Y aunque eso no convierte automáticamente a una broma en algo injusto o cruel, sí obliga a mirar con lupa la dirección en la que apunta el chiste. Porque no es lo mismo burlarse de los poderosos que ridiculizar a los oprimidos. En este segmento, vamos a explorar esa relación, quién se ríe de quién, y por qué eso importa tanto. Cuando el humor se dirige hacia minorías, grupos vulnerables o personas históricamente oprimidas, puede convertirse en una extensión de la violencia simbólica. Y aquí entra una pregunta incómoda pero necesaria, ¿es humor o es abuso disfrazado? Porque no basta con decir es solo un chiste cuando ese chiste perpetúa estereotipos, refuerza desigualdades o trivializa experiencias traumáticas. El poder del humor puede invisibilizar esa violencia precisamente porque viene acompañado de risas. Y en muchos casos, esa risa genera aceptación social, validación, incluso legitimidad. La carcajada funciona como aplauso, y en ese aplauso, a veces, se esconde la crueldad. Pero no todo es condena. El humor negro también puede ser un arma para revertir esa lógica de poder. Minorías y comunidades oprimidas han utilizado históricamente la comedia como mecanismo de resistencia. El humor sirve para señalar lo absurdo del sistema, para poner al poderoso en el banquillo de los acusados, para liberar la presión. Un ejemplo claro es la comedia queer, que a través del humor no solo visibiliza experiencias, sino que desafía normas heteronormativas, o el humor feminista, que expone y ridiculiza micromachismos cotidianos con una risa ácida y certera. En esos casos, la broma no es evasión, es confrontación, es discurso político disfrazado de risa. Entonces, ¿cómo saber cuándo el humor es una herramienta de crítica y cuándo es una forma de opresión? La clave está en tres factores: la dirección del golpe, a quién se apunta, la intención del emisor, provocar reflexión o simplemente burlarse, y la recepción del público, quién se ríe, quién se ofende. Porque sí, un chiste puede ser brillante para unos y detestable para otros, pero el análisis ético no puede quedarse en la comodidad del todo vale. Lo que está en juego no es solo el derecho a reír, sino también la responsabilidad de saber de qué nos estamos riendo y a costa de quién. Y justo aquí es donde se vuelve interesante ver cómo esa tensión se traslada al entorno digital y al universo de la inteligencia artificial. Porque, ¿quién decide qué es ofensivo cuando no hay personas, sino algoritmos tomando esas decisiones? ¿Qué pasa cuando un chiste que busca incomodar al poder termina silenciado por una IA que no sabe distinguir sátira de insulto? En el próximo segmento exploraremos cómo las máquinas entran en este juego con consecuencias inesperadas, y muchas veces preocupantes. Imagina que un algoritmo decide que puedes reírte, y de que no. No un comité de ética, no un colectivo ofendido, ni siquiera una persona individual con sus traumas, límites o tolerancias, sino una inteligencia artificial. Una IA que escanea millones de contenidos por minuto y que, al encontrar una palabra problemática, pongamos violación, suicidio, muerte o incluso negro, elimina, silencia o desmonetiza un contenido sin saber si se trata de una denuncia, una obra artística o una broma cuidadosamente construida para incomodar y hacer reflexionar. Este es el nuevo campo de batalla de la libertad de expresión humorística, los filtros automatizados. Las plataformas digitales como YouTube, TikTok, Instagram o X, antes Twitter, utilizan sistemas de detección automática para moderar contenido. El objetivo es proteger a los usuarios del discurso de odio, la incitación a la violencia, el acoso, o la difusión de traumas sin consentimiento, lo cual, en principio, suena legítimo. El problema es que estos sistemas no tienen sentido del humor, ni ironía, ni contexto.
Solo ven texto, imagen o audio, los comparan con una base de datos de términos sensibles, y ejecutan. Y esa ejecución puede ser tan brutal como absurda, un monólogo satírico eliminado por usar lenguaje irónico sobre la muerte, un sketch censurado por mencionar enfermedades mentales, un chiste de supervivencia desmonetizado por contener palabras que al algoritmo le parecen peligrosas. El resultado, una forma de censura invisible, impersonal y paradójicamente más peligrosa porque no se discute, no se apela, no se contextualiza. Porque no se trata de que alguien se haya sentido ofendido y quiera abrir un debate, se trata de que una máquina no entendió la broma. Y esta lógica de silenciar primero, revisar después si es que se revisa convierte a la IA en un filtro más temible que cualquier censura institucional. Al menos con los gobiernos, sabes contra qué pelear, con los algoritmos estás golpeando niebla. Pero hay algo más, esta censura algorítmica no afecta a todos por igual. Si tu contenido está en inglés, por ejemplo, tienes más margen que si produces en español. Si usas acentos, ironías locales o referencias culturales ambiguas, el sistema probablemente fallará al interpretar el tono. Esto genera una desigualdad de facto, los contenidos más sofisticados o más culturalmente cargados, que son justamente los que más podrían aportar a la conversación crítica, son los primeros en ser castigados. Y aquí el humor negro que vive del matiz, de lo políticamente incorrecto, del juego con lo que no se dice abiertamente se convierte en blanco fácil. No porque sea peligroso, sino porque es ambiguo. Y para la máquina, lo ambiguo es sospechoso. En este nuevo ecosistema, los comediantes ya no solo se preguntan si su chiste será malinterpretado por el público, ahora se preguntan si la IA lo dejará vivir. Algunos optan por la autocensura, reformulan chistes, evitan temas, suavizan palabras. Otros juegan con el sistema, desarrollan lenguajes crípticos o sarcasmos en clave. Pero muchos se hartan y abandonan las plataformas o migran a espacios menos vigilados, como newsletters, podcasts o shows en vivo. Lo que se pierde en el proceso es valioso, el humor que nos hacía reflexionar, que ponía en crisis al poder, que incomodaba de forma útil. Y esta tensión solo aumentará, porque las IAs seguirán entrenándose no solo con base en políticas de contenido, sino también en el comportamiento de los usuarios. Si suficientes personas reportan algo, la IA lo aprende como negativo. Si suficientes clics van a lo inofensivo, lo blandito, lo correcto, el sistema refuerza ese patrón. Así, poco a poco, lo provocador desaparece del feed, y con ello, desaparece también el tipo de humor que no solo entretiene, sino que transforma. ¿Estamos creando un entorno donde la única risa permitida es la que no molesta a nadie? ¿Y qué tipo de sociedad se construye cuando no se puede reír de lo doloroso, de lo inaceptable, de lo grotescamente real? En el siguiente segmento exploraremos casos emblemáticos donde la línea entre comedia y escándalo no solo dividió a la audiencia, sino que puso a prueba el rol mismo del humor en la cultura contemporánea. Porque si hay algo que los chistes polémicos hacen, más allá de la risa o la indignación, es revelar quiénes somos y qué tanto aguantamos mirarnos al espejo. En los últimos años, algunos de los momentos más tensos en la cultura popular han girado en torno a la comedia. El humor negro, en particular, ha protagonizado escándalos virales, rupturas de contratos millonarios, protestas sociales y debates sobre los límites de la libertad de expresión, que hace que una broma, en lugar de provocar una carcajada, detone una ola de indignación, porque ciertos chistes lanzados por comediantes consagrados han sido recibidos como agresiones abiertas. En este segmento vamos a sumergirnos en los casos más representativos de los últimos años, no solo para entender qué se dijo, sino por qué generó tanto ruido. Empezamos con Ricky Gervais, un maestro de lo incómodo que ha sido criticado y ovacionado por igual. En sus monólogos de los Globos de Oro no dejó títere con cabeza, se burló de celebridades, de la cultura woke y del doble discurso de Hollywood. ¿Fue una crítica válida a la hipocresía de la élite del entretenimiento? ¿O un ejemplo de crueldad disfrazada de valentía? La clave está en el contexto. Gervais no es un improvisado, sino un provocador profesional. Su estilo consiste precisamente en forzar los límites, en incomodar al espectador, y eso le ha generado una audiencia fiel que lo celebra, y otra que exige su cancelación permanente. Dave Chappelle ha sido otro epicentro de controversia. Su especial de Closer en Netflix fue acusado de transfobia por una parte del público y defendido por otra como un ejercicio de honestidad incómoda. Aquí lo interesante no es solo el contenido de sus bromas, sino cómo él mismo aborda la controversia dentro de sus rutinas. Chappelle reflexiona sobre lo que significa ser comediante en la era del juicio constante, y plantea una pregunta de fondo: ¿de verdad estamos escuchando lo que dice o solo estamos reaccionando a palabras clave? Su caso plantea un dilema:
¿Puede un artista explorar temas sensibles sin que eso implique una postura de odio? En el contexto latinoamericano, Franco Escamilla se ha enfrentado a críticas por hacer chistes sobre discapacidad, violencia o pobreza. Pero su defensa suele ser directa: no me burlo de la víctima, me burlo de la tragedia compartida. ¿Es válida esa distinción? ¿Qué tanto importa el lugar desde donde se hace el chiste? En países donde el humor ha sido una vía de escape frente a la adversidad cotidiana, estas líneas se vuelven aún más difusas. El caso de Dani Mateo en España, que terminó en tribunales por sonarse la nariz con una bandera, es otro ejemplo de cómo el humor puede convertirse en un asunto de Estado. Lo simbólico, lo sagrado y lo nacional entran en juego, y la sátira se convierte en campo de batalla cultural. Cada uno de estos casos revela más sobre la sociedad que los juzga que sobre el comediante que los formula. La viralidad no solo amplifica el chiste, también descontextualiza, polariza y dispara reacciones inmediatas. Lo que para unos es irreverencia liberadora, para otros es violencia simbólica. Y el problema es que ambos pueden tener razón, dependiendo del ángulo desde el que se mire. El humor negro funciona como espejo incómodo, refleja nuestras tensiones, contradicciones y tabúes. Nos confronta con lo que aún no hemos resuelto colectivamente. ¿Y si por eso molesta tanto? ¿Y si el escándalo no está en la broma, sino en lo que nos revela sobre nosotros mismos? En los próximos segmentos vamos a ir todavía más allá. Si ya analizamos el peso cultural y las consecuencias sociales del humor negro, lo siguiente será revisar qué tan objetivamente se puede juzgar ese humor cuando quien decide que se puede decir no es una persona, sino un algoritmo. Y después de haber recorrido todos estos ángulos desde la historia del humor negro hasta sus choques con el algoritmo y los tribunales públicos de las redes sociales, llegamos a una pregunta inevitable. ¿El humor negro está en peligro o más vivo que nunca? La respuesta, como casi todo en este podcast, no es simple ni única, pero sí reveladora. Lo que hemos visto a lo largo de este episodio es que el humor negro no solo sobrevive, sino que se transforma, se adapta, y sobre todo, resiste. Vive en los márgenes, en los momentos de incomodidad, en esos espacios donde el dolor se disfraza de ironía y la tragedia se convierte en catarsis colectiva. El humor negro, por definición, surge cuando la realidad ya no puede enfrentarse con solemnidad, cuando lo absurdo y lo atroz necesitan ser digeridos a través de la risa. Y esa función crítica, disruptiva, a veces brutal, sigue teniendo un valor insustituible. Pero no podemos ignorar el otro lado: estamos viviendo en una era de extrema sensibilidad, donde la rapidez de la comunicación digital ha hecho que el impacto de una broma ya no dependa solo de su contenido o intención, sino también de cómo se percibe desde mil contextos distintos al mismo tiempo. Lo que para una audiencia puede ser brillante sátira, para otra puede ser una agresión. Y el dilema no es nuevo, pero sí se ha vuelto más urgente: ¿cómo equilibramos la libertad de expresión con el respeto a las heridas sociales abiertas? Quizá lo más importante que nos deja este episodio es la necesidad de reaprender a escuchar, incluso cuando algo nos incomoda. De entender que el humor no es necesariamente una afirmación de valores, sino muchas veces una herramienta para cuestionarlos, para ponerlos en evidencia. No todo lo que nos hace reír es inocente, pero tampoco todo lo que incomoda es malintencionado. La clave está en recuperar la capacidad crítica, contextual, empática, y sí, también autocrítica. Así que no, el humor negro no está muriendo, está mutando, está siendo empujado a nuevos escenarios, está generando debates que hace unas décadas habrían sido impensables, y sigue cumpliendo su función de poner el dedo en la llaga, incluso cuando eso le cuesta la cabeza a quien lo hace. Si algo está en juego no es el humor en sí, sino nuestra relación con él, nuestra capacidad de reírnos con inteligencia, con conciencia, y con la madurez de entender que a veces, reír también es una forma de procesar el dolor. Y con eso cerramos este episodio de Ideas. Si te quedaste reflexionando, riendo incómodamente o incluso en desacuerdo con algunas de las posturas que exploramos hoy, ese era el objetivo. Porque las ideas, especialmente las más provocadoras, existen para movernos, para sacarnos del piloto automático. Si quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo uniéndote a nuestra comunidad en Patreon. Nos ayuda muchísimo para seguir produciendo contenido independiente, valiente y bien documentado. Y claro, no olvides suscribirte en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcasts favorita, compartir este episodio con alguien que disfrute una buena conversación incómoda, y dejarnos tu opinión